Bendiciones en el nombre de Jesús. Les saluda su hermano y servidor en Cristo, Alex Cordero, predicador católico. El día de hoy tengo el gran honor, el gusto de poder disertar para ustedes esta bella consideración de el santo cura de Ars, que se titula El infierno de los cristianos. Yo sé que les va a gustar, yo sé que también lo van a compartir con sus comunidades y con todos sus contactos. Que Dios los bendiga y bendiciones en el nombre de Jesús. Nosotros leemos en el Evangelio, cuando el Salvador entró en Cafarnaúm, un centurión vino a su encuentro, diciéndole: Señor, mi siervo está enfermo en mi casa, de una parálisis que lo hace sufrir mucho. Y bien, le dice el buen Salvador: está bien, yo lo curaré. Ah, mi Señor, le dice el centurión, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero di solo una palabra y mi siervo será curado. Puesto que yo soy un hombre sujeto a las órdenes de mis superiores, sin embargo, tengo soldados bajo mi mando que hacen todo por mí. Digo a uno, ve ahí, y va. A otro, ven aquí, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Jesús, habiéndole escuchado así, quedó lleno de admiración y le dice a aquellos que le seguían: en verdad les digo que no he encontrado una fe más grande en todo Israel. Por ello les dice que muchos vendrán de oriente y occidente y se colocarán junto con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos de este reino serán lanzados a las tinieblas, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Qué será de nosotros, hijos míos? Aquel que queriendo tomarse la molestia de penetrar en el sentido de estas palabras, no se sentirá convencido y llegará con espanto casi a la desesperación, pensando que verdaderamente los malos cristianos, ¿quiénes son estos desgraciados que serán expulsados del reino de los cielos y arrojados a las tinieblas exteriores? Es decir, hijos míos, en el infierno, donde habrá llanto y rechinar de dientes, mientras que a los idólatras y paganos que nunca han tenido la felicidad de conocer a Jesucristo, se les abrirán los ojos del alma, abandonarán el camino de la perdición, vendrán para entrar en el seno de la iglesia y ocuparán el sitio que estos malos cristianos perdieron por el desprecio de las gracias que recibieron.
Pero no es todavía bastante, hijos míos. Los cristianos condenados sufrirán en efecto de tormentos infinitamente más rigurosos que los infieles. La razón es que estos extranjeros serán condenados en parte porque nunca han oído hablar de Jesucristo y de su religión, que vivieron y que murieron en la ignorancia, mientras que los cristianos vieron a la edad de la razón la antorcha de la fe brillar delante de ellos como un bello sol, y recibieron luces más que suficientes para conocer lo que ellos mismos debían a Dios, al prójimo y a ellos mismos. Hoy un infierno del cristiano, que tú serás terrible y riguroso. Pero voy a decir, hijos míos, y podrán ustedes oírlo sin temblar, que tanto el cielo es alejado de la tierra, tanto el infierno de los infieles será alejado del cristiano. Si ustedes quieren saber la razón, hijos míos, he aquí, si Dios es justo, como nosotros no podemos dudarlo, debe castigar a una alma al infierno en proporción de las gracias que recibió y despreció, del conocimiento que tenía para servir a Dios. Después de eso, pues es muy justo que un cristiano condenado sufra infinitamente más que un infiel en el infierno, porque las gracias, los medios para salvarse eran infinitamente más grandes. Para hacernos sentir, hijos míos, la necesidad de aprovechar las gracias que recibimos en nuestra santa religión, quisiera destacar que un cristiano condenado será más atormentado que un infiel, para darles a entender, hijos míos, la magnitud de los tormentos que están reservados a los malos cristianos. Habría que ser Dios mismo, porque solo el que le comprenda y los condenados le sienten, puesto que Dios es infinito en sus castigos como en sus recompensas. Cuando el buen Dios me daría el poder de arrastrar aquí, en mi lugar, un infame Judas que ha cometido un horrible sacrilegio al comulgar indignamente y vendiendo a su divino maestro, lo que hacen tan a menudo los malos cristianos por sus confesiones y comuniones indignas. Su solo grito sería decirle: yo sufro. Lenguaje triste que no puede expresar ni la grandeza ni la magnitud
de sus sufrimientos. Oh, un infierno de los cristianos, ¿qué serás terrible? Ya que Jesús parece agotar su potencia, su cólera y su furor para hacer sufrir a estos malos cristianos. Oh mi Dios, ¿cómo podemos pensar bien en eso y sentirse de ese número y vivir tranquilo? Mi Dios, qué desgracia es incomparable la de estos cristianos. Pero dígaseme, según esto parecería que hay varios infiernos. Pues bien, hijos míos, yo les diré esto: si los sufrimientos y los tormentos de los condenados fueran los mismos, Dios no sería justo. Digo además que hay tantos infiernos como condenados y que sus sufrimientos son grandes en proporción de la magnitud y del número de los pecados que cometieron y gracias que despreciaron. Dios, que es todopoderoso, nos hace sensibles a nuestra desgracia en proporción del mal que hicimos. Ay de los condenados como los santos. Estos son totalmente felices. Es verdad. Sin embargo, hay unos que son más elevados en gloria, y esto según las penitencias y otras buenas obras que hicieron durante su vida. Lo mismo ocurre con los condenados. Son totalmente desgraciados, totalmente privados de la vista de Dios, lo que es la más grande de todas las desgracias. Porque si un condenado tuviese la felicidad de ver al buen Dios una vez cada 1000 años, y esto durante 5 minutos, su infierno dejaría de ser un infierno. Sí, hijos míos, el buen Dios nos hará sensibles a esta privación y a otros tormentos, según el número, el tamaño y la malicia de los pecados que hayamos cometido. Díganme, hijos míos, ¿podemos oír sin estremecernos el lenguaje de estos impíos que les dicen que les gusta ser condenados tanto por mucho como por poco? Lamentablemente, desgraciados, pues no pensaron jamás que cuanto más sus pecados fuesen multiplicados y más fuesen cometidos con malicia, más sufrirían en el infierno. Más allá concluyo, hijos míos, que los cristianos que pecaron con más conocimiento, que se vieron obligados tantas veces a hacerse violencia
para reprimir los remordimientos de su conciencia, que despreciaron las santas inspiraciones y todos los deseos buenos que Dios les daba, son tanto más culpables, pues es muy justo, digo, que la justicia de Dios se haga sentir más rigurosamente sobre ellos que sobre estos pobres infieles que pecaron en parte sin conocer el mal que hacían y sin conocer al que ellos ultrajaban, sin conocer la bondad ni el amor de un Dios por sus criaturas. Si los idólatras, nos dicen a los santos, son condenados por haber transgredido las leyes de Dios que no conocieron, leyes que no conocieron, ¿qué será pues el castigo de los cristianos que sabían tan bien el mal que hacían, los deberes que tenían que cumplir, que comprenden cuánto ultrajan a Dios, que saben los dolores que se preparan para la eternidad? Y que, a pesar de todo eso, no dejan de pecar. No, hijos míos. La potencia y la cólera de Dios parecen no ser bastante grandes, ni la eternidad bastante larga para castigar a estos desafortunados. Sí, hijos míos, me parece ver estas cosas más encendidas por la ira de Dios, negarse a hacer sufrir estas penas a los idólatras y volverse con un furor espantoso sobre estos desgraciados cristianos reprobados. En efecto, hijos míos, ¿quién no sería tocado por compasión viendo brillar estas naciones extranjeras? Deben exclamar en medio de las llamas que los devoran: Dios mío, ¿por qué nos echaste en estos abismos de fuego? No sabíamos lo que había que hacer para amarte. Si te ultrajamos, es porque no te conocíamos. Ay, Señor, si se nos hubiera dicho, como a los cristianos, todo lo que por nosotros, cuánto nos querías. Ay, no, jamás habríamos tenido la desgracia de ofenderte. Lamentablemente, me parece que veo a Jesucristo, que se tapa los oídos para no oír más los gritos de estos pobres desgraciados réprobos. No, hijos míos, Jesucristo es demasiado bueno para no dejarse conmover. Si no nos hubiera dicho que si no somos bautizados y fuera de la iglesia, no podríamos esperar el cielo.
podríamos creer que estas pobres almas estén condenadas sin haber sabido lo que había que hacer para salvarse. No, hijos míos, me parece que Jesucristo no puede fijar los ojos en estos pobres desafortunados sin ser tocado por compasión, pero que se consuelan en sus desgracias, los dolores que van a aguantar infinitamente menos rigurosos que aquellos de los cristianos. Mi Dios, podrá decir cada uno de ellos: ¿por qué me echó en este fuego? Pero, por otra parte, hijos míos, escuchen los gritos, los aullidos de los cristianos condenados. ¡Ay de mí! Yo sufro, no veo, no toco, no siento y solo soy difunto. Ay, si estoy condenado es solo por mi culpa. Sabía bien todo lo que había que hacer para salvarme y tenía todos los medios más que suficientes para esto. Por desgracia, pecando, sabía muy bien que perdía a mi Dios, mi alma y el cielo, y que me condenaba por siempre para arder en los infiernos. Ay, soy bien castigado porque lo quise. El buen Dios que tantas veces me ofreció mi perdón y todas las gracias que hacían falta para todo esto. El buen Dios me perseguía sin cesar con remordimientos de conciencia que me devoraban y que parecían forzarme a salir del pecado. Y no quise, y estoy condenado. Me serví de todas las luces que solo esta bella religión me proporcionaba para pecar con más malicia. Sí, mi Dios, dirá este cristiano durante la eternidad: castigadme, es muy justo, porque si te encarnaste, si padeciste tantas humillaciones, tantos tormentos, una muerte tan dolorosa y tan vergonzosa, era solo para llevarme a operar la salvación de mi pobre alma. Toda esta bella religión que has fundado podrá más con abundancia tus gracias que para los pecadores, y que todo era solamente para mi salvación. Sí, mi Dios, yo sabía todo esto. Sí, hijos míos, un cristiano condenado tendrá durante toda la eternidad ante sus ojos todos los buenos pensamientos, todos los buenos deseos, todas las buenas obras que hubiera podido hacer y que no hizo, todos los sacramentos que no recibió y que hubiera podido recibir,
todas las oraciones perdidas, todas las misas que oyó mal y que hubiera podido oír muy bien como es debido, lo que le hubiera ayudado mucho a salvar su alma. Sí, hijos míos, este mal cristiano recordará todas las instrucciones que se perdió o que despreciaba y por las que hubiera podido conocer tan bien su deber. Ay, mejor digamos, hijos míos, todos estos recuerdos serán como verdugos que lo devorarán. Pues bien, hijos míos, de todo esto, el buen Dios no tendrá que criticarles nada a los pobres idólatras. No, hijos míos, no sabían lo que era pensar en el buen Dios, de agradarle, ni los medios que había que emplear para ir al cielo. Lo que ha hecho comentar a varios santos, que todos lo que el buen Dios podía inventar para hacer sufrir a los cristianos condenados, no será demasiado riguroso para ellos, ya que conocían tan bien lo que había que hacer y todo lo que había que hacer para ir al cielo y agradar a Dios. Vean, hijos míos, si no es justo que suframos en la otra vida más que los paganos. Escuchen con qué malicia el cristiano peca sobre la tierra, con cuánta audacia se rebela contra Dios. Sí, Señor, le dice: sé que tú eres mi Dios, mi Creador, que sufriste, que moriste por mí, que me amaste más que a ti mismo, que no dejas de llamarme a ti por tu gracia, por los remordimientos de mi conciencia y por la voz de mis pastores. Pues bien, me burlo de ti y de todas tus gracias. Me diste mandamientos para observarlos bajo pena de los castigos más rigurosos. Me burlo de ti, de tus mandamientos y de tus amenazas. Tú me diste las luces necesarias para comprender toda la belleza de nuestra santa religión y la felicidad que nos proporciona. Pues bien, haré todo lo contrario de lo que tú me mandas. Tú me amenazas que si me quedo en el pecado pereceré allí. Precisamente es para esto que no quiero salir de eso. Sé muy bien que tú instituiste los sacramentos por los cuales podemos salir también de tu tiranía. Y no solo no quiero sacar provecho de eso, sino que todavía quiero despreciarlos y burlarme de los que recurrirán a eso para llevarles a actuar como yo. Sé que tú estás realmente presente en el sacramento adorable de la Eucaristía.
lo que debería de llevarme a padecer delante de ti, solo con un gran respeto y un santo temblor, sobre todo siendo tan pecador como soy. A pesar de eso, quiero ir a tus iglesias y al pie de tus altares, solo para despreciarte y burlarme de ti, con mi poco respeto y modestia. Sí, dirá esta muchacha mundana y perdida, quiero con mis adornos y con mi aire seducir y encantarles con mi forma de tratarlos, tomar todos los medios posibles para encantar los corazones. Trataré de encender en los corazones con mis maneras infernales los fuegos impuros que los harán un objeto de horror. Quieren amarme, haré todo lo que pueda para despreciarlos. Tú me dices que seré feliz, si quiero, durante toda la eternidad, si te sirvo escrupulosamente. Pero que, si hago lo contrario, tú me echarás en los abismos, donde tú me harás sufrir los dolores infinitos. Me burlo del uno y del otro. Pero piensa así: no decimos esto pecando. Pecamos, es verdad, pero no tenemos este lenguaje que acabo de decir. Mi amigo, tus acciones lo dicen cada vez que pecas, conociendo el dolor que causas. Se nos fía de eso, hijo mío. Dime, cuando trabajas el santo día del domingo, o cuando comes carne en los días que prohíbe la iglesia, cuando juras o cuando dices palabras sucias, sabes muy bien que ultrajas al buen Dios, que pierdes tu alma y el cielo, y que te preparas un infierno. Sabes bien que estando en el pecado, si no recurres al sacramento de la penitencia, jamás serás salvado. Vaya, viejos pecadores endurecidos, vaya, cenagal de iniquidades. Las naciones extranjeras les esperan para mostrarles que, si hizo daño, lo sabía muy bien. Según esto, hijo mío, pues es muy justo que un cristiano que peca con tanto conocimiento y malicia sea castigado más rigurosamente en la otra vida que un infiel que pecó. Por decirlo así, sin saber que hacía daño. Dime, hijo mío, ¿cuenta para nada totalmente estos beneficios de los que el buen Dios le favoreció preferentemente a los paganos y los que tú despreciaste? Ah, hijos míos, que los tormentos que el buen Dios les prepara a los malos cristianos son horribles.
podremos vivir sin estremecernos lo que nos dice San Agustín, que hay unos cristianos que solo en el infierno sufrirán más que naciones enteras de paganos. ¿Por qué? Porque dice que hay unos cristianos que recibieron más gracias que naciones enteras de idólatras. No, mis niños, nosotros, dice San Juan Crisóstomo, los pecados de los cristianos no son más pecados, pero sacrilegios y de los más horribles en comparación de los pecados de los idólatras. Malos cristianos, les dice, no es más cuestión de pecados en su casa, sino los sacrilegios más horribles. Pero piénsese, es muy duro, hijos míos. ¿Quieren la prueba? Aquí está. ¿Qué es este sacrilegio? Es, dígaseme, la profanación de una cosa santa, dedicada a Dios, como son nuestras iglesias que son destinadas solo para la oración. Es una profanación cuando asistimos sin respeto, sin modestia, que conversamos ahí, nos reímos o dormimos. Es, dígaseme, la profanación de un copón que está destinado a contener a Jesucristo bajo las especies del pan o todavía del cáliz, que es santificado por el toque del cuerpo adorable de Jesucristo y de su sangre preciosa. Pues bien, nos dice San Juan Crisóstomo, nuestros cuerpos son todo esto cuando son santamente bautizados. El Espíritu Santo hace su templo en la Santa Comunión. Nuestros corazones son como un copón que contiene a Jesucristo. Nuestros miembros no son los miembros de Jesucristo. La carne de Jesucristo no se mezcla con la nuestra. Su sangre adorable no fluye por nuestras venas. ¡Ay! Desgraciados que somos. Nunca hicimos estas reflexiones. Que cada vez que pecamos, hacemos una profanación y un sacrilegio horrible. No, hijos míos, jamás detenemos nuestro pensamiento sobre eso. Y si antes de pecar estuviéramos convencidos de eso, nos sería imposible pecar. Por desgracia, mi Dios, que el cristiano conoce poco lo que hace pecando. Pero me dirán, si todos estos pecados que son tan comunes en el mundo son una profanación y sacrilegios tan injuriosos al buen Dios, ¿cuál es el nombre que damos
a lo que llamamos sacrilegio y lo que cometemos cuando escondemos nuestros pecados o los disfrazamos por temor o por vergüenza de confesarlo. Hijos míos, ¿cómo podemos fijarnos bien sin morir de horror en el pensamiento de tal crimen que arroja a la desolación en el cielo, en la tierra? Hijos míos, un cristiano puede llevar su furor hasta tal exceso contra su Dios y su Salvador. Un cristiano, hijos míos, que ha cometido un solo sacrilegio en su vida, todavía podría vivir. No, hijos míos, no hay más expresiones para describir el tamaño, la negrura y lo horrible de tan monstruoso cristiano. Digo, al tribunal de la penitencia, donde un Dios mostró la grandeza de su misericordia más allá de lo que los ángeles jamás podrán comprender. ¿Qué digo? Un cristiano que tantas veces ha experimentado el amor de su Dios podría ser culpable de tal atrocidad contra un Dios tan bueno. Un cristiano, digo, en la mesa santa tendrá el corazón, el coraje de arrancar a su Dios de las manos del sacerdote para arrastrarlo al demonio. Desgracia espantosa. Desgracia incomprensible. Un cristiano tendrá el bárbaro coraje de degollar a su Dios, su Salvador y su Padre más amable. El infierno, en todo su furor, jamás pudo inventar nada semejante. Ángeles del cielo, vengan, acudan en ayuda de su Dios, que es magullado y degollado por sus propios niños. No, el infierno jamás pudo llevar su furor hasta tal exceso. Padre eterno, ¿cómo puede sufrir tales horrores contra vuestro divino Hijo, que nos quiso tanto y que perdió voluntariamente su vida para reparar lo que el pecado nos había quitado? Un cristiano sería culpable de tal pecado. Podría andar sin pensar que la tierra en cada instante va a abrirse bajo sus pies para engullirlo en los infiernos. Hijos míos, si el pensamiento de tal crimen no les hace estremecerse de horror y no hiela la sangre en sus venas, lamentablemente ustedes están perdidos. No más cielo para ustedes.
el cielo les rechazó. No, hijos míos, no tienen allí castigo bastante grande para castigar a tal crimen que asombra hasta a los demonios mismos. Vengan, desgraciados, vengan, viejos infames, nos dice San Bernardo, vengan, verdugos de Jesucristo. ¡Qué desgraciados! Ustedes han cometido un sacrilegio, que es derramar la sangre adorable de Jesucristo en el tribunal de la penitencia. Desgraciados, nos dice, ustedes escondieron sus pecados, ustedes cometieron la barbarie de ir a sentarse a la mesa santa para recibir allí a su Dios. Basta, basta. Monstruo de iniquidad, desgracia, salva a tu Dios. No, el infierno jamás puede llevar su furor hasta tal exceso. ¿Y qué será pues la magnitud de los tormentos de los cristianos y de las cristianas que tantas veces durante su vida cometieron sacrilegios? Ay, no, hijos míos, el infierno jamás será bastante riguroso, ni la eternidad bastante larga para castigar a estos monstruos de crueldad. ¡Qué espectáculo!, nos dice el gran Salviano, de ver a cristianos en el infierno. Por desgracia, nos dice que se hicieron esas luces brillantes y todas esas bellas calidades que parecían hacer a los cristianos casi semejantes a los ángeles. Oh mi Dios, pues puede diseñar algo más aterrador, un cristiano en el infierno, combatizado entre medio de los demonios, un miembro de Jesucristo en las llamas, devorado por los espíritus infernales, un niño de Dios entre los dientes de Lucifer. Vengan naciones extranjeras, vengan pueblos desgraciados que no conocieron nunca al que ofendieron y que les arrojó en las llamas. Vengan, es justo que ustedes sean los verdugos de esos falsos cristianos que tenían tantos medios de amar a Dios, de gustarle y de ganar el cielo, y que pasaron su vida solo haciendo sufrir a Jesucristo, que tanto deseó salvarlos. Vengan para escuchar a Jesucristo mismo, que nos dice que en juicio final los ninivitas, que eran una nación infiel, sí, nos dice, los ninivitas
se levantarán contra estos pueblos ingratos y los condenarán. Estos ninivitas, a la sola predicación de Jonás, que les era desconocido, hacen penitencia y dejan el pecado. Y los cristianos a los que esta palabra santa ha sido prodigada tantas veces, sí, esta palabra divina que no dejó de resonar en sus orejas, pero por desgracia que no golpeó su corazón endurecido. Estos cristianos no se convirtieron. Lamentablemente, hijos míos, si tantas gracias, tantas instrucciones, tantos sacramentos habrían sido dados a los pobres idólatras, que de santos, que de penitentes, que habrían poblado el cielo, mientras que todos estos bienes servirán solo para endurecerles más en el crimen. Hay un momento terrible cuando Jesucristo va a recibir los diferentes grados de sufrimientos que padeceremos en los infiernos. Por desgracia, hijos míos, esto se hará a proporción de las gracias que recibimos y despreciamos. Sí, tantas gracias recibidas y despreciadas, y tantos grados más profundos en el infierno. Sí, hijos míos, una sola gracia habría bastado a un cristiano para salvarlo, si hubiera querido sacar provecho de eso. Y habrá recibido y despreciado los miles y miles de gracias. Por desgracia, hijos míos, si cada gracia despreciada será un infierno para un cristiano, ¡ay, mi Dios! ¡Qué desgracia eterna para estos malos cristianos! Lamentablemente, hijos míos, habría que poder oír hoy a estos malos cristianos del medio de las llamas donde la justicia de Dios los precipita. Ay, si por lo menos dicen, jamás hubiéramos sido cristianos, aunque fuéramos condenados como estos infieles, por lo menos pudiéramos consolarnos, porque no habríamos sabido lo que había que hacer para salvarnos. Qué desgracias, qué desgracias hubiéramos de recibir y que no habríamos y que nunca habíamos apreciado. Pero desgraciados que somos, fuimos cristianos rodeados de luces e inundados de gracias para comportarnos y ayudar a salvarnos. Lamentablemente, dirá cada uno de ellos, estos tristes cuadros estarán sin cesar delante de mí durante la eternidad. Yo, cuyo hombre
he sido escrito en el nombre en el libro de los santos. Yo que fui bautizado totalmente regado con la sangre preciosa de Jesucristo. Yo que podía en cada instante salir del pecado y asegurarme el cielo. Yo, a quien tantas veces el Señor dejó ir la magnitud de la justicia de Dios para los pecadores y sobre todo para los malos cristianos. Ay, si por lo menos se me hubiera quitado la vida antes de nacer, jamás hubiera estado en el cielo. Es verdad. Pero por lo menos no sufriría tanto en el infierno. Ay, si Dios no hubiera sido tan bueno y me hubiera castigado desde mi primer pecado, estaría en el infierno. Es verdad. Pero ahí sería menos profundo y mis tormentos serían menos rigurosos. Ay de mí. Bien reconozco ahora que toda mi desgracia viene solo de mí. Sí, hijos míos, cada cristiano reprobado y cada nación tendrá su cuadro delante de los ojos, y esto durante toda la eternidad, sin poder jamás librarse de eso, ni apartar la vista. Por desgracia, estas pobres naciones idólatras verán durante toda la eternidad que su ignorancia fue causa en parte de su pérdida. Sí, se dirán unos a otros: ay, si el buen Dios nos hubiera dado tantas gracias y tantas luces como a estos cristianos. Ay, si hubiéramos tenido la felicidad de ser instruidos como ellos. Ay, si hubiéramos tenido pastores para aprender a conocer y a querer al buen Dios que nos quiso tanto y que sufrió tanto por nosotros. Ay, si nos hubieran dicho cuánto el pecado ultraja a Jesucristo y cuánto la virtud tiene gran precio ante los ojos de Dios, ¿habríamos podido cometer esos pecados? ¿Habríamos podido despreciar a un Dios tan bueno? 1000 veces hubiéramos preferido hacer otra cosa que desagradarle, pero lamentablemente no teníamos la felicidad de conocerlo. Si somos condenados, por desgracia, el caso es que no sabíamos lo que había que hacer para salvarnos. Sí, si tuvimos la desgracia de nacer, de vivir y de morir en la idolatría, ay, si hubiéramos tenido la felicidad de tener parientes cristianos que nos hubieran hecho conocer la religión verdadera, ¿habríamos podido abstenernos de querer al buen Dios?
Si, como los cristianos, hubiéramos sido testigos de tantos prodigios que Él obró durante toda su vida mortal y que Él continuará haciendo hasta el final de los siglos. Él, que muriendo les dejó tantos medios de levantarse de sus caídas cuando tenían la desgracia de haber pecado. Si hubiéramos tenido la sangre adorable de nuestro Señor Jesucristo, que fluía cada día sobre su altar para pedir las gracias para nosotros, para ellos, estos cristianos felices a los que tantas veces se les manifestó la misericordia de Dios, que es infinita. Ay, Señor, ¿por qué nos arrojaste al infierno? Desgracia para tu justicia. Mi Dios, si te ofendimos es porque no te conocíamos. Díganme, hijos míos, ¿podemos no ser conmovidos por los tormentos de estos pobres idólatras? Pobres desgraciados, es verdad que ustedes sufren y que ustedes están separados de Dios, que habría hecho toda su felicidad. Pero consuélese de todos sus tormentos, porque todos sus tormentos serán infinitamente menos rigurosos que aquellos de los cristianos. Pero, hijos míos, ¿qué van a pensar y hacer estos cristianos considerando su cuadro donde serán marcadas todas las gracias que habían recibido y despreciaron? Por desgracia, ¿qué digo? Cristianos que se verán ennegrecer de tantos crímenes y sacrilegios. Ay, es bastante para servir a ellos. Esto va a servir a ellos de infierno. Querrán desviar su cara a otro lado para ser menos devorados por ese pesar, pero Jesucristo los forzará para siempre, de modo que esta sola vista bastaría para servir a ellos de infierno y de verdugo. ¿Qué le podrán decir para excusarse y para suavizar un poco sus tormentos? Por desgracia, hijos míos, nada en absoluto. Al contrario, todo contribuirá a aumentar su desesperación. Verán que ni las gracias ni otros medios de salvación les faltaron, que al contrario, todo les ha sido prodigado. Y ellos verán todos estos bienes que habrían salvado a tantos pobres salvajes, sirvieron solo para condenarlos. Ay, se dirán, si por lo menos nos hubiéramos quedado en la nada. Qué desgracia para nosotros haber sido cristianos. No, hijos míos, no podemos pensar en lo que llevó a estos pobres egipcios
sin ser tocados por compasión. Perecieron pasando el mar rojo, rebosaron el agua por la boca y fueron totalmente embullidos. Este mar que tantas veces los había arrullado con sus aguas en navegaciones tan felices, este mar se hizo el medio mismo de su suplicio y los expuso a la risa de sus enemigos, a quienes acababa de abrir un paso libre para salvarlos de sus enemigos. Pero lamentablemente, hijos míos, el espectáculo que nos presenta un mal cristiano es mucho más desconsolador. Durante toda la eternidad veremos a estos cristianos condenados. Los veremos devolver por la boca todas las gracias que recibieron y despreciaron durante toda su vida. Por desgracia, hijos míos, veremos salir de estos corazones sacrílegos esos torrentes de la sangre divina que recibieron y horriblemente profanaron. Pero todavía nos dice San Bernardo, lo que les dará todavía un nuevo grado de tormentos a estos cristianos condenados, es que durante toda la eternidad tendrán delante de los ojos todo lo que Jesucristo sufrió para salvarlos, y reflexionan que a pesar de eso se condenaron. Sí, nos dice, tendrán delante de los ojos todas las cosas que este divino Salvador derramó, todas las penitencias que hizo, todos sus pasos y todos sus suspiros. Y todo esto para hacernos mejores. Verán a Jesucristo tal como era en el pesebre cuando nació y cuando ha sido acostado sobre un puñado de paja, tal como era en el huerto de los olivos, donde lloró tanto nuestros pecados y hasta con lágrimas de sangre. Él se mostrará como en su agonía y cuando se le arrastraba por las calles de Jerusalén. Ellos creen oírlo clavado sobre la cruz pedir misericordia para ellos. Y ahí Él les mostrará qué cara les costó nuestra salvación y cuánto sufrió para merecerles el cielo, que ellos perdieron con tanta alegría de corazón y hasta de malicia. Ay, hijos míos, qué pesadez, por desgracia. Qué desesperación para estos malos cristianos. Ay, gritarán del fondo de las llamas. Adiós. Adiós, bello cielo. Es para nosotros que ha sido creado y jamás le veremos. Adiós.
bella ciudad que debía ser nuestra morada eterna y ser toda nuestra felicidad. Ay, si le perdimos es por nuestra falta y nuestra malicia. Sí, hijos míos, esta es la triste meditación de un cristiano durante toda la eternidad en los infiernos. No, hijos míos, los paganos no tendrán que reprocharse casi nada de todo esto. No tendrán que lamentar el cielo, ya que nunca lo conocieron. No han negado y despreciado los medios que se les presentaban para salvarse, ya que ignoraban lo que había que hacer para llegar a esta felicidad. Pero esos cristianos que no se les dejó de instruir, de urgir y de solicitarles no perderse, y a los que se les presentó tantas veces todos los medios más fáciles para llegar a la vida feliz para la cual fueron creados. Sí, hijos míos, un cristiano dirá al perderse y al perder la eternidad: ¿quién es el que me arrojó en el infierno? ¿Es Dios? No, no. No es Jesucristo. Al contrario, Él quería a toda costa salvarme. ¿Es el demonio? No, no. Bien podíamos desobedecerle como tantos otros hicieron. Son pues mis inclinaciones. No, no son mis inclinaciones. Jesucristo me habría dado el imperio sobre ellas. Podía amaestrarles con la gracia de Dios, que nunca me habría abandonado. ¿De dónde puede provenir mi pérdida y mi desgracia? ¡Ay! De mí. Todo esto viene solo de mí y no de Dios, ni del demonio, ni de mis inclinaciones. Sí, soy yo quien se atrajo todas estas desgracias. Sí, soy yo quien se perdió y reprobó por propia voluntad. Si hubiera querido, me habría salvado. Pero estoy condenado. Más recursos y esperanzas. Sin más recursos y esperanzas, es mi malicia, mi impiedad, mi libertinaje, que me lanzaron a estos torrentes de fuego donde jamás saldré de ahí. Sí, hijos míos, si la palabra de Dios merece alguna creencia, les ruego pensar seriamente esta verdad que convirtió a tantas almas, y por qué no produciría los mismos efectos sobre nosotros. Porque no se convertiría nuestra felicidad en lugar de nuestra desgracia.
si queremos sacar provecho de eso. Sí, hijos míos, o cambiemos de vida o seremos condenados, porque sabemos muy bien que nuestra manera de vivir nos puede conducir al cielo. Lamentablemente, hijos míos, nos pasará como al pobre Job, que para evitar la muerte huyó hacia el templo y abrazó el altar con la esperanza de que respetaría su vida, porque en otro tiempo habría sido el favorito de David. Sin embargo, fue por orden suya que fue asesinado. El que fue encargado de matarle le gritó: «Sal de ahí». No responde el pobre hijo: «Si hay que morir, prefiero morir aquí». El soldado, viendo que no podía arrancarle del altar, arrojó su puñal, se lo clavó en el pecho, y este pobre hijo, besando el altar, recibió el golpe de la muerte y cayó al pie del tabernáculo que había tomado para su defensa y su asilo. He aquí, hijos míos, precisamente lo que nos llegará un día si no aprovechamos, o más bien, si continuamos despreciando las gracias de salvación que tanto nos son prodigadas. Ahora somos como Joab, que era el favorito y el amigo de David. No pasaba ningún solo día sin que recibiera algún nuevo beneficio por parte del príncipe. Fue preferido sobre todos los demás habitantes del reino, pero tuvo la desgracia de no saber sacar provecho de ello, y fue castigado sin misericordia por el mismo que lo había colmado de tantos beneficios. Sí, hijos míos, será lo mismo para nosotros, que hemos sido preferidos sobre tantas naciones infieles que viven en las tinieblas y que jamás tuvieron la felicidad de conocer la verdad, es decir, la religión verdadera, y que perecen en este estado triste y desgraciado. Pero también, hijos míos, ¿qué castigo no esperamos por parte de uno que tanto amaba a colmo y colmaba de tantos beneficios como Joab? Nosotros tuvimos la desgracia de mojar nuestras manos en la sangre de Jesucristo, lo que hacemos cada vez que pecamos, pero mucho más horriblemente cuando somos bastante desgraciados al profanar los sacramentos. Oh mi Dios, podemos pensar en esto y no morir de espanto. Oh mi Dios,
¿Cómo puede ser que un cristiano se atreva a llevar tan lejos su crueldad y su ingratitud? ¡Ay, infeliz! Dice San Agustín, vas de crimen en crimen, siempre con la esperanza de que te detendrás, pero no temerás poner el sello en tu desgracia. Los últimos sacramentos y los últimos sacramentos de la Iglesia servirán poco para estos pecadores que vivieron despreciando las gracias que nos proporciona nuestra gran religión católica. Llegará el momento cuando recibirás los últimos sacramentos con las mejores disposiciones a los ojos del mundo, pero recibiéndolos te pasará como Joab. Jesucristo, que es nuestro príncipe y nuestro Señor, pronunciará tu sentencia de condenación. En lugar de servirte de viático para el cielo, la comunión no será para ti otra cosa que una masa de plomo para precipitarte con mayor rapidez a los abismos. Tendrás como Joab el altar, serás como él, todo cubierto de la sangre adorable de Jesucristo. Con eso te desplomas en el infierno. Hijos míos, si pudiéramos comprender de una vez lo que es un cristiano condenado y los tormentos que padece, podríamos vivir bien en el pecado, en este estado que nos expone sin cesar a todas estas desgracias. No, hijos míos, nuestra vida no es de ninguna manera la vida que debe llevar un cristiano que quiere evitar estos tormentos. He aquí, hijos míos, por un lado, un cristiano que nació en el seno de la Iglesia, que se crió en la escuela del mismo Jesucristo, quien tomó a un Dios crucificado por su Padre y su modelo, un cristiano tantas veces alimentado con su cuerpo adorable y que ha bebido su preciosa sangre, que debería pasar su vida como un ángel del cielo en acción de gracias. Por otra parte, un Dios que desciende del cielo para enseñarle cómo ser feliz en el amor en la tierra. Un cristiano que está dotado de tantas cualidades hermosas y de tantos conocimientos sobre la grandeza de su destino. Y un Dios, que lo amaba más que a sí mismo. Un Dios que parece haber agotado su amor y su sabiduría y todas sus riquezas para comunicárselas, y que por su muerte le evita una muerte eterna. Ay, hijos míos, un cristiano por el que Dios hizo tantos milagros,
por el que Dios sufrió tanto, verse arder en el infierno entre los demonios que van a arrastrarle durante toda la eternidad entre las llamas. Oh, horror, desgracia espantosa. El espectáculo horroroso de ver así a un cristiano que está totalmente cubierto con la sangre adorable de Jesucristo. Por desgracia, hijos míos, ¿quién podría pensar en esto sin estremecerse? Sin embargo, hay una gran división de cristianos que se burlan de los sacramentos y que desprecian todo lo que Jesucristo hizo por ellos. Y muy desgraciados somos si no queremos sacar provecho de tantos medios como tenemos que asegurarnos el cielo. Las naciones extranjeras abrirán los ojos del alma a la luz de la fe y vendrán para tomar el sitio que nosotros los cristianos perdemos. Lamentablemente, hijos míos, tenemos razones para temer que Dios, en castigo del desprecio que hacemos a lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, nos quite la fe de nuestro corazón y nos deje caer en la ceguera y perecer. ¡Ay, mi Dios! ¡Qué desgracia para los cristianos que saben muy bien lo que hay que hacer para salvarse! Que incluso aquí abajo, al no hacerlo, pueden ser muy desgraciados por los remordimientos que les da su conciencia. Ay, hijos míos, qué desesperación durante la eternidad para un cristiano a quien nada le faltó para evitar todos estos tormentos que padece. Ay, se dirá, yo, al que se dijo tantas veces qué es lo que debía, pudiera amar al buen Dios y salvar mi alma y me haría feliz durante toda la eternidad. Yo, a quien se le ofrecieron todas las gracias para salir del pecado. Ay, si por lo menos no hubiese sido cristiano. Dice, si nunca me hubieran hablado del servicio de Dios y de su religión. Pero no, nada me faltó. Lo tenía todo y no supe sacar provecho de nada. Todo debía de girar de acuerdo a mi felicidad, y por el desprecio que hice, todo giró a mi desgracia. Adiós, bello cielo. Adiós, eternidad de delicias. Adiós, habitantes felices del cielo. Todo está acabado para mí. Más de Dios, más de cielo, más de felicidad. ¿Qué de lágrimas voy a derramar?
qué de gritos voy a dar en medio de estas llamas, pero más pensamiento triste que desgarrará durante la eternidad a un cristiano. No perdamos un momento para evitar esta desgracia. Es la felicidad que les deseo a todos ustedes. No perdamos ningún solo momento para volvernos al Señor. Y esta es la gracia que yo les deseo.